¿Ok? Muy bien. Entonces, Génesis 32, vamos a leer este pasaje de la Escritura desde el versículo 13 hasta el 32. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino de la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos. Cada manada de por sí dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es eso que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando la hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Verse 22, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio su muslo con el tendón que se contrajo. De la palabra de Dios. En la historia de Jacob, quien lucha con el ángel. Vamos a orar al Señor para que Él nos llene de su bendición. Hemos predicado el domingo pasado sobre la oración de Jacob y la acción de gracias de Jacob, y ahora vamos a ver acerca de este acto de lucha que hay aquí entre Jacob y el ángel. Padre, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, aprender de la palabra de Dios de una manera que a ningún ser humano se le hubiera ocurrido, Padre. Que a nadie se le hubiera ocurrido escribir algo así, tan importante, tan profundo, acerca de un hombre luchando contra Dios. Por eso te agradezco, Señor, porque sabemos de que este es un lugar sagrado de la Escritura y necesitamos tu ayuda para poder aplicar a nuestra vida. Gracias por acercarte a nosotros este día. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Muy bien, entonces, yo sé que don Oscar dijo hace poco de que ten cuidado lo que hablas con un pastor porque después puede ser predicado. Y eso es verdad, ¿ok? Hace poco un joven, un muchacho aquí, me ha retado en ajedrez. Me dijo, anda a mi casa cuando quieras para jugar ajedrez, porque yo te voy a vencer. Y realmente mis hijas están muy interesadas en el ajedrez. El ajedrez es un juego muy, muy, muy lindo, ¿no? Me hizo recordar que dos de mis aficiones cuando yo era niño era uno el boxeo y el otro el ajedrez. Y me acordé de una historia que me contaron, ya que el texto de hoy habla de una persona que lucha contra Dios, ¿no? El texto dice, luchó contra hombre y contra Dios, que había un ajedrecista que se llamó Wilhelm Steinitz, un austriaco, el cual era un campeón en ajedrez, muy bueno en ajedrez. Pero este hombre, dicen que todos los que son campeones en ajedrez son medios raros, no sé si será verdad, pero este hombre aseguraba de que él había jugado contra Dios en el ajedrez y que le había vencido. Imagínense a dónde había llegado su soberbia, porque en el ajedrez hay reglas específicas y Dios se ata a esas reglas específicas. Él había derrotado a todos sus oponentes, fue campeón en 1886, en el siglo XIX, y allí en esa competencia de ajedrez, él siempre aseguraba constantemente esa teoría de que él había jugado contra Dios ajedrez y le había vencido. Pues una vez dice la historia de que Wilhelm Steinitz estaba caminando por algún lugar y en eso vio de que venía una carrocería. Y entonces vio un caballo. Wilhelm Steinitz siempre estaba jugando ajedrez en su mente, todo el tiempo. Y él dijo, Dios me está sacando un caballo, ¿no? Un knight, como dice. Luego vio que pasó por ahí un obispo. Y él pensó que Dios le estaba sacando un bicho, un alfil. Intentó dar la vuelta al otro lado y en eso vio una torre. Y entonces dijo, Dios me está atacando con una torre, con un rook. Hasta que en ese momento, Wilhelm Steinitz se volvió completamente loco. Él pasó los últimos años de su vida en un sanatorio, donde dice que constantemente jugaba con los internos del sanatorio y siempre estaba tratando de jugar contra Dios, porque Dios le había ganado la partida y él buscaba la revancha, ¿no? Bueno, es una historia. La cosa es que esta actitud de soberbia de la persona de querer luchar contra Dios es constantemente visto en la historia de la Escritura y en la historia de la humanidad. De hecho, los griegos hablaban de hombres o semidioses los cuales luchaban contra Dios. Pero siempre los dioses tenían una superioridad sobre ellos. Sin embargo, esta lucha importante que nosotros vemos aquí es una lucha sin igual, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque en la Biblia siempre aquel que lucha contra un ser angelical o contra un dios, siempre pierde, siempre está en riesgo de muerte. Pero justo el problema de este pasaje bíblico, por más que tratemos de ir alrededor de ese pasaje bíblico, es esta afirmación, el cual en el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es una consecuencia, significa de que Dios estaba presente en ese combate, en esa batalla, es decir, que no estaba luchando solo contra un ángel. Por eso el versículo 28 dice, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y miren lo que dice, y has vencido. Qué extraño pasaje es este. Es algo casi como Wilhelm Steinitz, ¿no? Que decía que había jugado contra Dios y que le había ganado. El hombre, el varón que lucha contra Jacob le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese es el gran problema de este pasaje y para que podamos entenderlo más y aplicarlo en nuestra vida, nosotros debemos ir paso por paso. Por eso les pido que pongamos nuestra atención específicamente en el texto. Vamos a leer, vamos a empezar preguntándonos, ¿qué es lo que ocurre cuando Jacob llega a ese momento? ¿Qué había en la mente de Jacob antes de esta lucha que él tiene, esta lucha de titanes tan grande y tan importante que ocurre aquí?
lo cual es importante para usted y para mí, porque no vaya a ser que usted esté luchando contra Dios, o que usted siente que está en una lucha contra Dios, o que usted piense que puede luchar contra Dios. Dios nos libre de algo así. Quizás usted está luchando contra Dios en este momento, quizás Dios está luchando contra usted. ¿Ok? Pongamos atención entonces. Primera cosa es lo que nosotros vemos aquí en este capítulo 32. Hay que ver la mente de Jacob, que aquí en este capítulo 32, después de que él ora al Señor, vamos a ver que él prepara una estrategia para poder defenderse. Envía un grupo de siervos con un regalo, de tal manera cuando Esaú viene con 400,000 hombres armados, viene a destruirlo, se encuentra con el primer regalo, se calma un poco, esa es la idea de Jacob. Luego avanza persiguiendo a su hermano, encuentra otro grupo de siervos con regalo, y lo mismo le dice de tu siervo Jacob, es una forma de apaciguarlo a su hermano. Por eso dice aquí en el versículo 20, la segunda parte del versículo 20, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente. Esa es la intención de Jacob, es apaciguar, ¿no? En inglés se dice appease o pacificar, es decir, el deseo de Jacob es hacer paz con su hermano. Su preocupación no es hacer paz con Dios, sino hacer paz con su hermano. Él quiere apaciguar, quiere calmar a su hermano. ¿Y él confía en qué? Confía en un presente que él puede dar, algo que le ha costado sacrificio y trabajo. Recuerden cuánto ha trabajado él. Su esperanza está en ese regalo que él va a dar a su hermano. Y aparte de eso, él tiene temor, su principal temor de Jacob es ver el rostro de su hermano. Miren la expresión aquí, después veré su rostro, dice aquí en el versículo 20. Es decir, que está muy molesto, como dijimos el domingo pasado. Es como cuando un niño ve que su papá está muy molesto y no quiere mirarle a los ojos. O como la esposa está molesta porque uno ha hecho algo muy malo y no quiere mirarle a los ojos, o viceversa. Ahora va a enfrentarse al rostro de su hermano. De hecho, la expresión aquí en el versículo 20, para ser acepto, se usa mucho esta expresión de ver su rostro. Quizás él, en el idioma literal, dice, quizás él levantará mi rostro. La expresión de aceptar significa levantar su rostro cuando alguien viene con el rostro caído y la persona levanta su rostro. En el versículo 21 dice que él hizo pasar para tranquilizarse, porque estaba muy nervioso, no podía dormir, hizo pasar el presente delante de él. La expresión aquí también significa delante de su rostro. Y por fin él pudo dormir. Es decir, la confianza de Jacob estaba completamente en su regalo. Su preocupación estaba profundamente en ver el rostro de su hermano. El día de hoy yo les digo que todos nosotros estamos en una lucha. ¿Cuál es la preocupación de usted? ¿Hay algún rostro que usted tiene temor a enfrentar el día de mañana o esta semana o el próximo mes? ¿Hay alguna circunstancia que usted tiene temor a enfrentar? ¿Hay alguna circunstancia que le es difícil asumir y por lo tanto que quizás le quita el sueño, quizás le preocupa? ¿Hay un problema que usted no puede resolver? Déjeme decirle que al final de cuentas, Dios viene a ayudarle, pero Dios viene a ayudarle de una manera como usted nos espera, ¿ok? Nosotros tenemos la idea del cristianismo muchas veces como, aquel que nos metemos nosotros en problemas y Dios siempre está ayudándonos, sacándonos del hoyo, ayudándonos, dándonos cosas, dándonos ayuda, proveyéndonos. Todo eso es verdad, pero aquí Dios quiere llegar al alma de Jacob como al alma suya de una manera más profunda. Y es a través de una lucha, de una guerra. Dios vino no solo para traer paz, sino para que a través de esa paz, a través de esa obra de la paz, antes que haya paz, antes que haya bendición, Dios va a encontrar una lucha con nosotros, una lucha por nuestra alma. Esa lucha por nuestra alma no es una lucha necesariamente contra el diablo, ¿ok? Porque Dios puede derrotar al diablo rápido, sino es una lucha con nuestra propia voluntad, porque nosotros somos personas difíciles de querer someter nuestra voluntad a Dios. Por eso Dios dice en la Biblia que en su paciencia
Él tiene paciencia con nosotros y deja pasar el tiempo para edificarnos y moldearnos. Por eso hemos vivido, ¿cuántos años ha vivido usted? ¿Cuántos años he vivido yo? Todo este tiempo Dios está trabajando, no ha terminado la obra todavía. Y de alguna manera, déjeme decirle que si usted es un cristiano, si usted cree en Dios, Dios está en una lucha con usted, no contra usted, pero con usted para ganar su alma. Primera cosa que aprendemos aquí es lo que nosotros vemos en este capítulo 32, que Jacob se queda solo. Miren el versículo 24. Así se quedó Jacob solo. Y esta es una gran verdad. Dios inicia la lucha con Jacob en la individualidad, en la soledad humana, cuando usted se encuentra solas con Dios. Yo sé que yo critico constantemente el individualismo de este país, porque ese país es muy individualista. Es verdad eso, pero una cosa es individualismo y otra cosa es individualidad. El individualismo es malo porque busca algo individual, algo para uno mismo, pero la individualidad es real. Somos personas que hemos sido creados por Dios y por lo tanto nosotros tarde o temprano vamos a enfrentarnos contra Dios, solos, sin nada que nos acompañe. Solo venimos a este mundo, ¿verdad? Excepto aquellos que fueron gemelos, como Jacob que vino peleando, pero solo vamos a irnos de este mundo. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo a solas con Dios? Bueno, dicho ese paso, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo solo completamente? Miren, nosotros tenemos la tendencia, el día de hoy especialmente, de huir de nosotros mismos. Nos da miedo estar solos. Hemos creado la tecnología, la cual nos ayuda a estar acompañados constantemente. Una de las cosas, por ejemplo, que nos ayuda a la soledad es la música. A mí me encanta la música. Así que yo no quiero criticar a nadie que le guste escuchar la música. Pero casi siempre estamos apagando el silencio, constantemente poniendo música, poniendo televisión. De hecho, una vez yo fui invitado a una fiesta en la cual ponían música y televisor al mismo tiempo. Yo no sabía por qué. La música, el televisor a todo volumen y la música a todo volumen. No tiene sentido. Y encima conversaba la gente, ¿no? Yo estaba ya volviéndome loco. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto aquí es de que nosotros siempre tratamos de llenar nuestro vacío. Nos da temor. Hay que aceptar la realidad, excepto aquellos que quizás están acostumbrados a esto, pero nos da temor estar solos. Jacob, es interesante que Jacob empezó a separar su familia. Había agradecido a Dios porque Dios le había prohibido. Tenía 2 esposas, tenía 2 siervas que también eran madres de sus hijos. Él ora a Dios por sus esposas, sus hijos. Él se presenta a Dios como un padre, como un esposo que necesita ayuda. Pero ¿saben qué? En ese momento, cuando él envía a los siervos adelante, hace pasar a su esposo y sus hijos por el arroyo, se encuentra completamente solo. Él no se espera esto. Cuando está completamente solo, Dios le sale al encuentro para enfrentarse con él a solas. Y saben, esa es la verdad, que nosotros tarde o temprano vamos a rendir cuentas de lo que somos a solas con Dios. Ese es el juicio cuando Dios nos lleve cuando pasemos a la vida eterna. La Biblia dice que todo aquello que hemos hecho en esta vida, tenemos que enfrentarlo delante de Dios. Saben que nosotros podemos mentirle a las personas, podemos esconder, podemos quizás ocultarnos detrás de fachadas, pero cuando estamos a solas con Dios no podemos ocultar nada. Yo sé que nosotros tenemos un rol de padres, un rol de hijos, un rol de esposos y esposas, un rol de servir al Señor. Pero sobre todas esas cosas, usted es responsable delante de Dios por su propia alma, por su propia individualidad. Y eso es lo que pasa aquí con Jacob. A veces nosotros nos ocultamos delante de nuestros hijos. Pedimos, oh Dios, ayúdame porque soy padre, porque tengo hijos, porque tengo esposo, porque tengo esposa, porque soy pastor, porque soy un maestro, una maestra, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el cual Dios quiere acercarse a nosotros, es solo nuestra alma, nosotros mismos y Dios, los cuales nos encontramos. Y eso pasa aquí con Jacob. Dios se acerca a él en la soledad
sin que haya nada alrededor para sorprenderlo a él y de esa manera enseñarle que él tiene que rendir cuentas al Dios soberano. Una de las razones por la que la gente no ora, aparte de que tenemos pereza, aparte de que tenemos negligencia, es porque a veces tenemos temor quedarnos a solas con Dios. Tenemos temor decirle a Dios, Dios, yo y tú estamos solos aquí, sin música, sin tecnología, sin personas, sin nada más. ¿Saben que los puritanos tenían una práctica en la cual ellos decían no ver el rostro de nadie durante el día, cuando el día amanecía, hasta que hayan visto el rostro de Dios? Ni siquiera tu esposa, ¿ok? O tu esposo. ¿Cuál es el primer rostro que tú ves, que usted ve cuando se levanta? Bueno, no le pregunto cuál es el primer rostro que usted quiere ver, ¿no? Hay algunos que el rostro que quieren ver no necesariamente es de quien vive con usted, pero bueno, Dios quiera que no. Pero la idea es, ¿cuál es el primer rostro que ve? El primer rostro que los puritanos buscaban era el rostro de Dios. Antes, uno no puede enfrentarse al mundo si es que no ha visto el rostro de Dios. Y aquí está Jacob solo, enfrentado por Dios. Entonces, versículo 24 dice, quedó Jacob solo. ¿Qué continúa ahí? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Miren, note aquí otra cosa importante. No dice que él luchó contra Dios, ¿ok? Sino que un varón luchó con él. Es decir, no es Jacob aquel que inicia la lucha, sino es el varón que inicia la lucha. ¿Saben qué? Jacob no sabía quién era. Probablemente pensó que quizás era un enviado de Esaú o cualquier otra persona. Justo le había sorprendido cuando él estaba solo. Y Jacob lucha por su vida en ese momento, con todo lo que él tiene. Él había sido un niño de mamá, 20 años le había costado prepararse, 20 años transforma a una persona de lucha y de vivir solo, pero aquí en este momento nosotros vemos de que él pelea contra un ángel que es superior, el cual es el ángel del Señor, probablemente es Cristo preencarnado, quien se acerca a él. ¿Y saben qué? Aquí nos muestra la misericordia de Dios, porque es solamente a través de su misericordia el cual Dios lucha contra nosotros. De hecho, no debería Dios luchar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Job le permite al enemigo tocar a Job su cuerpo? Él dice, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de mí? O sea, ni siquiera tú eres digno de herirme. La confesión dice que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que la criatura solamente puede llegar a Dios a través de un pacto, de una condescendencia, es la expresión que usa, de una condescendencia voluntaria de Dios, es decir, que voluntariamente Dios, no porque le deba nada al ser humano, baja al nivel del hombre a luchar contra el ser humano. Eso es lo que está pasando aquí. Dios no tiene que luchar contra Jacob. Dios es un Dios todopoderoso, superior. No tiene por qué enviar un ángel a luchar contra Jacob. Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede. Él puede destruir a Jacob en un momento. Vamos a ver más adelante cómo tocando el muslo nomás ya le dislocó. Sin embargo, en una condescendencia, se acerca al nivel de Jacob. Por eso es que hablamos aquí de una figura de la encarnación de Cristo. Porque Dios no debería haberse encarnado para ser un ser humano como nosotros, pero es por amor a la humanidad que Él vino y se hizo hombre. Cristo no tenía por qué estar discutiendo con los seres humanos. No tenía por qué estar siendo crucificado por los seres humanos. ¿Se acuerdan lo que él dijo a Pilato? No tendrías poder si no te fuera dado por Dios. ¿Por quién soy yo para ser juzgado por un príncipe de esta tierra? Pero es por una condescendencia voluntaria, por una inclinación voluntaria que Dios viene en la figura de un ser humano aquí, como una teofanía, como un aviso de la encarnación, y inicia la batalla contra Jacob. Se acerca a él a pelear
con las armas de un ser humano. Exactamente no sabemos cómo pelearon aquí. Pudieron usar algunas armas o quizás estaban peleando solamente con sus cuerpos. Miren lo que dice aquí. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, no sabemos exactamente qué hora de la noche era, pero fueron varias horas en las cuales ellos estaban luchando. Dios luchaba contra él. Es más, lo interesante de este texto bíblico aquí es que la Biblia dice en el versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él. ¿Cómo esta expresión no podía? Piensen ustedes, ¿Dios no puede algo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O no era Dios? Casi la mayoría de estudiosos de la Escritura, de eruditos, están de acuerdo que aquí está la presencia de Dios peleando con Jacob. ¿En qué sentido no podía? Significa de que Dios voluntariamente, nuevamente, voluntariamente, él había escogido pelear al nivel de Jacob. Había bajado su nivel. Si usted siente de alguna manera que Dios está en lucha, en una lucha en su vida, que usted está teniendo barreras, problemas constantemente, y pareciera como que Dios está luchando contra usted, ¿sabe qué? No se sienta resentido contra Dios, porque al contrario, significa de que Dios en su sagrada voluntad se digna a acercarse a usted. Es porque Dios quiere algo de usted. Quiere conseguir algo. Quiere con sus propias armas, con sus propios recursos, en su propio nivel, transformarle. Nosotros vemos de que Dios tenía el poder de dislocar el muslo de Jacob con solo tocarlo. Miren aquí el contraste que hay aquí. Dice que están luchando y de pronto al ver que no puede, dice, ok, voy a tocar el muslo y ¡pum! Con un solo toque, ¡pum! Se salió el muslo de Jacob. ¿Qué significa eso? Que Dios había podido derrotarlo en cualquier momento. Sin embargo, nuevamente, aquí está la figura de Cristo, quien él, el ser todopoderoso del universo, se somete por su propia voluntad a las limitaciones de los seres humanos, con el objetivo de transformar la alma de nosotros, con el objetivo de transformar nuestra voluntad. Si usted cree que Dios está luchando contra usted, hace tiempo Dios ya podría haberle derrotado. No es posible luchar contra Dios. Lo que pasa es que Dios en su gran amor, Él quiere transformar nuestra voluntad. Y transformar nuestra voluntad es una obra de arte que toma tiempo, toma su tiempo. Y Dios en su misericordia está trabajando con nosotros, está luchando con nosotros, está respirando con nosotros, solamente por su gracia bendita. Y es aquí lo que ocurre con esta lucha, esta pelea que hay, es una condescendencia que Dios tiene para con el ser humano. La otra cosa que vemos aquí es que Dios tiene que luchar contra el ser humano. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos pecado. Dios odia el pecado y rechaza el pecado. Si Dios pasara por alto el pecado, no sería Dios. De tal manera que si usted se considera pecador el día de hoy, a no ser que usted considere que no es pecador, entonces ya eso no se aplica a usted, pero estaría fuera de foco escuchar la palabra de Dios en ese caso. Si usted es pecador, tenga por seguro que Dios va a luchar contra el pecado. Y aquí déjenme corregir una expresión del cristianismo moderno. El cristianismo moderno lo que hace es sobar la cabeza a la gente, ¿no? No muestra el Dios guerrero, solamente el Dios que está pasando por alto. Es como la abuela buena gente, ¿no? La gracia de Dios para ellos es la abuela buena gente que siempre te pasa por alto, no importa, ¿no? Que piensa de que hay un dicho muy común, que en parte es verdad, no totalmente, el que dice que Dios ama, ¿cómo es esto? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿Qué versículo es? No está, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios no separa el pecado del pecador. Es decir, no es que Dios odia al pecador, pero lo que la Biblia dice es que Dios lucha contra el pecador para arrancarle su pecado. Dios no solo quiere perdonar el pecado, sino también quiere transformar.
Dios no es solo el Dios de paz, pero también ese es el Dios de justicia. Ese es el gran dilema de la cruz, que Dios en su gran amor, la Biblia dice, Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo Dios no puede pasar por alto el pecado. Era necesario que haya una paga por el pecado y una paga sangrienta por el pecado. Para que vean cuán fuerte es el pecado, que la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Es decir, tiene que haber una lucha a muerte. Tiene que haber sangre. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, la adoración a Dios siempre era con sangre. Siempre estaban sacrificando corderos y machos cabríos. Era un lugar que olía a sangre. Es terrible esto, ¿no? Pero es verdad. El día de hoy, como Cristo muerto, ya no necesitamos usar más sangre en la iglesia. La iglesia ya no huele a sangre, ¿no? Huele mejor. Pero todavía usamos elementos que representan la sangre, como el agua del bautismo, como la cena del Señor, el vino que se usa, lo cual nos recuerda de que la paga del pecado es sangrienta porque llama a Dios a luchar contra el pecado. Y por eso el ser humano está en una lucha contra Dios por el pecado humano. Jacob está luchando y aquí se da cuenta Jacob de que el enfoque de su lucha es incorrecto. Jacob es un luchador, es un hombre luchador, es un guerrero. ¿Es usted un guerrero? ¿Es usted un luchador o luchadora? Probablemente sí, ¿no? Trabaja fuerte, se esfuerza, hace las cosas lo mejor posible, lucha para conquistar algo. Usted es un luchador como Jacob, una luchadora como Jacob. Sin embargo, ¿a qué le teme? Él temía ver el rostro de su hermano. En realidad, al final de cuentas, la lucha es en realidad contra nuestro pecado. Es una lucha de Dios que viene a pelear con nosotros para quitarnos el pecado. Es imposible escapar de esa lucha, ¿ok? Usted no puede huir de esa lucha. Esa lucha está presente. La Biblia dice, el profeta dice, ¿de dónde me esconderé? ¿A dónde me iré? ¿No? Aún en lo profundo del mar tú estás. Me voy lejos en el universo, en otro planeta. Dios ha creado todo. Es imposible escapar de Dios. Aquel que escapa de Dios será condenado con el mundo. La única forma es enfrentando el rostro de Dios. Y aquí está el secreto importante de cómo luchar, no contra Dios, pero con Dios. Miren, para entender esto, quiero decirles una cosa terrible, ¿ok? Martín Lutero siempre decía cosas horribles a veces, ¿no? Pero cosas que eran correctas, muchas veces también. Él dijo, por ejemplo, esto. Él dijo una cosa que solamente se atrevería a decir. Le decía, usted ama a Dios. Arcis Sproul, que fue un predicador muy famoso, que hace poco falleció, bueno, hace poco, no, ya hace algunos años. Él tiene un video muy importante de eso. Contando la historia de Lutero, dijo, ¿usted ama a Dios? Hay algunas veces yo lo odio. Eso dijo Martín Lutero. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió a decir algo así? ¿Por qué? Porque él, cuando era un monje, estaba cansado de Dios. Porque él había basado su salvación en su propio esfuerzo. Martín Lutero iba a confesarse y trataba de recordar todos sus pecados. Pero cuando estaba saliendo del confesionario, se le cruzaba un mal pensamiento y tenía que otra vez volver a confesarse, constantemente. Y él dice, Dios es aquel que está constantemente recordándome mi pecado, constantemente recordándome que soy un pecador, constantemente en una lucha contra mí. Si usted está en serio en el camino de Dios, realmente usted está ante un Dios que la Biblia dice que es celoso, el cual desea que usted sea libre de pecado. Y aquí hay una sola forma como escapar de esto, y es yendo a Cristo, el único que puede librarnos de esa enemistad entre Dios y el hombre.
You know, debemos dejar de lado las religiones que hablan de Dios y el hombre como amigos sin Cristo. Eso no es posible. La religión cristiana es la cual le dice a usted que la única forma como usted puede ser amigo con Dios es a través de la conquista que Cristo ha hecho. Él es el único que pudo satisfacer la ira de Dios que vino sobre la humanidad. Martín Lutero no podía estar libre de Dios en su mente. Era muy difícil para él, porque constantemente la culpa estaba en su mente. Era un hombre honesto consigo mismo. Pero él pudo librarse de esa culpa cuando él encuentra que la salvación es solamente por la fe en Cristo, que Cristo es aquel que ha venido para pagar por el pecado humano. Miren, poniéndolo de una manera muy específica, Dios lucha, eso es imposible, pero Dios lucha contra un solo hombre en la humanidad, realmente. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo dice en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión de que Dios está luchando contra él. En otras palabras, el único que puede luchar contra Dios y vencer es Dios mismo. Ahora usted me dice, pero eso es algo ilógico. ¿Cómo Dios va a luchar contra sí mismo? Recordemos de que Dios es un Dios en tres personas. Este es un misterio de la Trinidad, en la cual Dios, por su gran amor que tuvo a la humanidad, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, se encarnó en este mundo. Eso es algo difícil de entender para nosotros, ¿verdad? No tiene que entenderlo al 100%. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre y satisfizo completamente la ley y murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Esa es la única forma de tener paz con Dios. Jacob aquí representa ese intercesor, ese único que puede lidiar contra la ira de Dios. ¿Hay alguien que puede lidiar contra la ira de Dios en la historia de la humanidad? ¿Hay algún ser humano? Solamente hay uno. ¿Quién es ese ser humano? Cristo, porque Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. ¿Puede usted lidiar contra la ira de Dios? No, es imposible. El único que puede enfrentar la ira de Dios es solamente Cristo. ¿Puede usted ver el rostro de Dios sin Cristo? Imposible. Usted no puede ver el rostro. Es peor que ver el rostro de Saúl. Es que peor que ver el rostro de su peor enemigo. Usted puede ver el rostro de Dios como amigo solo a través de Cristo. Por eso es importante que nosotros prediquemos a Cristo. Un evangelio sin Cristo no tiene sentido. Una religión sin Cristo no tiene sentido. Abandonado por completamente su propio escape. Mire, es triste que los judíos hayan rechazado a Cristo, con todo aprecio que uno puede tener por los judíos. Porque al rechazar a Cristo, ellos han rechazado el único ser humano y Dios en el mundo que puede realmente ser el verdadero redentor de la humanidad. El día de hoy está de moda no predicar la exclusividad de Cristo. Todas las religiones pueden salvarnos, todos los caminos pueden salvar. ¿Hay alguna religión que predique esta lucha que nosotros vemos entre Jacob y el ángel de Jehová? No existe. Solamente a través de Cristo. Miren, Dios viene y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué contesta Jacob? En ese momento Jacob, dislocado, solo se aferra al hombre con el que está peleando. Regresamos al deporte que me gustaba, el box. ¿Ustedes han visto el box? ¿Han visto cuando a veces uno está cansado y se cuelga del boxeador, no? Y viene el referí y tiene que separarlos, porque si no se cuelga ahí, se cuelga. Así estaba Jacob, colgado del ángel de Jehová, colgado ahí, no le quería soltar.
después de haber peleado casi toda la noche. Y él le dice, déjame ir. No te dejaré si no me bendices. Y él le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él contesta, Jacob. Pero la palabra Jacob, ¿qué significa? Suplantador. ¿Se acuerdan que esa pregunta, ¿cuál es tu nombre? Es la misma pregunta que le hace su padre a Jacob cuando él le pide una bendición. ¿Y qué responde Jacob? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué responde? Esaú, tu hijo, estaba disfrazado. Soy Esaú. Y le bendice. Aquí el hombre, que es Dios hombre, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él responde ahora auténticamente, yo soy el suplantador. Aquel que jaló el talón, ¿no? ¿Alguna vez le han jalado a usted un talón bien fuerte? Aquel que jaló el talón de su hermano. Ahora Dios le ha tocado el muslo y lo ha dislocado. Él, el suplantador, dice, yo soy un suplantador, soy un pecador, soy un mentiroso, una persona que hasta ahora ha conquistado con trabajo duro, pero también con muchas triquiñuelas. Y Dios le dice, tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel. El suplantador, el mentiroso, aquel que está luchando contra Dios, se acabó, ya no es más. Hay una nueva identidad para Jacob. Es aquel que es un guerrero, es aquel que ha conquistado. Así como Pablo dice que en su debilidad está su fuerza, es interesante que Jacob tuvo que ser conquistado para que él se vuelva un conquistador. Cuando él quería ser fuerte, pelear contra Dios, no podía conquistar. Quizá usted el día de hoy está peleando por algo, quiere ser fuerte, quiere esforzarse, quiere trabajar, quiere lograr, quiere hacer cosas. Todo eso es bueno. Pero ¿saben qué? Con Dios no es nada. Usted tiene que ser conquistado por Dios. Usted tiene que recibir una nueva identidad por Dios. Para que de esa manera, en Cristo, es una nueva identidad, usted pase a pertenecer a ese grupo de personas que aman a Dios y que solamente puede ver el rostro de Dios a través de Cristo. Jacob representa aquí, es un tipo de Cristo. La Biblia jamás hubiera puesto de que un hombre puede pelear contra hombres y Dios y vencer, si no es porque era un tipo de Cristo. Ese es aquel que nosotros predicamos. Es aquel que es el conquistador de vuestra alma y de mi alma. Miren, para terminar con persona que intentó jugar, dice que jugaba, yo creo que estaba loco, pero que jugaba contra Dios y le ganaba, ¿no? Estaba completamente loco. De hecho, paso mucho de los que juegan ajedrez obsesionados, están jugando constantemente, terminan fuera de sí. No tiene sentido luchar o escapar de Dios si es que Dios le ha llamado a usted para su camino, para el evangelio. Si usted está aquí presente el día de hoy en esta iglesia, hay una razón por la que Dios le trajo el día de hoy. No escape de Dios. No luche contra Dios. Dios le dice a Pablo, es como dar coces contra el aguijón, como cuando el caballo pisa un aguijón y por querer sacarse se golpea más y más. No es posible lograr eso. La única forma es aferrándose a Cristo, el cual puede interceder entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y es hombre también. A Él predicamos y a Él invitamos a seguir. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por ese texto de la Escritura tan difícil de poder entender, que solamente puede ser entendido a través de la obra de Cristo. Si no fuera por Cristo y su obra en la cruz, no podríamos orar a ti, no podríamos adorarte, no podríamos tener paz contigo, porque somos pecadores, Señor. Si no fuera por Cristo, no podríamos hablar de gracia, no podríamos hablar de perdón. Es solo a través de la obra de Cristo en la cruz que podemos acercarnos a ti y decir que somos amigos tuyos, que somos aliados tuyos. Señor, ayúdanos a parar la lucha que tenemos contra ti, contra tu mano bendita. Muéstranos nuestra debilidad, Señor, aunque es dolorosa y difícil para nosotros.
que sepamos que fuera de ti nada somos y que te necesitamos, aún para amarte y para darte gracias, te necesitamos de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.